Hola a todos, ¿cómo están? Soy Sebastián Álvarez, apasionado por la mecánica y docente en varias instituciones de Medellín. Hoy vamos a hablar de los tipos de alimentación de combustibles en los vehículos. Veremos cómo han evolucionado, las ventajas y desventajas que tiene cada uno y qué pasa cuando estos fallan. Así que si alguna vez usted se ha preguntado por qué algunos vehículos consumen más que otros o por qué a su motor le cuesta arrancar en la mañana, quédese que le voy a explicar qué es lo que pasa con todo eso. Antes de que empecemos con los tipos de alimentación, entendamos para qué se utiliza este proceso. El sistema de alimentación de combustible tiene como función transportar y regular el ingreso de combustible desde el tanque hasta el motor. Entonces vamos con combustible desde la parte de atrás del carro, generalmente llevan el tanque atrás, hasta el motor, que ahí es donde se mezcla con el aire y se inicia la combustión para generar la energía mecánica que es la que nos sirve para poder desplazar el vehículo. Entonces ahí es donde empieza lo complejo, porque el combustible debe ser dosificado y pulverizado en la cantidad exacta. Y más complejo aún, esto se tiene que hacer en el momento adecuado. Por eso un mal funcionamiento en este proceso nos puede generar un consumo excesivo, una pérdida de potencia, se puede apagar el motor y hasta nos puede generar daños en el motor si la falla persiste en el tiempo. Carburador, el sistema clásico. Vamos a empezar con los carburadores. Estos fueron los reyes de la alimentación por muchísimo tiempo. Entender en general cómo funcionan es fácil, porque estos mezclan el aire con el combustible antes de entrar al motor. Sin embargo, son sistemas mecánicos muy sensibles a los cambios de diferentes variables, y ese detalle al final disminuye la eficiencia de un carburador. Hasta finales del siglo XX, la mayoría de los motores de gasolina usaban carburadores. Este sistema, para poder mezclar bien el aire y el combustible antes de entrar al motor, se apoya en el uso de un Venturi, que eso es un estrechamiento en un cilindro, y usa también una mariposa de admisión. Ventajas. Son sistemas sencillos, son fáciles de reparar y para funcionar no necesitan componentes electrónicos complicados. Algunos tienen máximo un sensor de posición de mariposa y unos actuadores para regular la mezcla en mínimas RPMs automáticamente. Desventajas. No son tan eficientes en el consumo del combustible. Tienen una menor precisión en la mezcla aire-combustible, lo que conlleva a que se emitan más gases contaminantes. Lógicamente con esto también se afecta la potencia que se logra generar en el motor. Fallas comunes. Dificultad para encender el motor. Puede deberse a la suciedad en los conductos internos, que son muy pequeños, o también puede que sea un ahogamiento del motor por exceso de combustible. Pérdida de potencia. Lo más normal es que sea por una mala regulación en la mezcla aire-combustible. Consumo excesivo de gasolina. Cuando el carburador está desajustado o la aguja de nivel está dañada. Humo negro en el escape. Esto es una señal de mezcla rica de combustible. A pesar de ser un sistema antiguo y con desventajas notables, todavía encontramos carburadores en motocicletas y motores pequeños. Esto es porque son más económicos y fáciles de ajustar. Inyección mecánica. Después de los carburadores llegó la inyección mecánica de combustible, un sistema que mejoró la precisión en la mezcla aire-combustible, pero sin depender todavía de la electrónica. Esta tecnología se usó en autos desde los años 50 hasta los 90, en algunos vehículos de alto desempeño y en motores diésel. A diferencia del carburador, donde el combustible se mezclaba con el aire antes de entrar al motor, en la inyección mecánica el combustible es dosificado y enviado directamente a los cilindros o a una rampa de inyectores dependiendo del sistema. Existen varios tipos de inyección mecánica, pero las más conocidas fueron Calectronic de Bosch. Este es un sistema de inyección continua usado en muchos autos europeos. Inyección mecánica diésel. Este sistema se usó durante décadas, pero aún está presente en algunos motores pesados. Ventajas de la inyección mecánica. Mayor precisión en el dosificado de combustible en comparación con el carburador. Mejoran la eficiencia y reducción de combustible en ciertos motores. Resistente y confiable porque funciona sin necesidad de computadoras y sensores. Desventajas de la inyección mecánica. No es tan eficiente como la inyección electrónica. Difícil de ajustar y reparar porque depende de calibraciones mecánicas exactas. Y puede perder eficiencia con el tiempo por el desgaste de componentes como bombas e inyectores. Fallas comunes de la inyección mecánica. Podemos tener una pérdida de potencia. Esto generalmente se debe a suciedad en los inyectores o problemas en la bomba de combustible.
Puede aparecer un consumo excesivo de combustible, lo que puede ser causado por una presión incorrecta en el sistema o desgaste en el dosificador. Tener dificultad para encender en frío. Como tenemos un sistema para el arranque en frío, si este sistema falla, la mezcla no será la adecuada al momento de arrancar el motor. Puede aparecer humo negro en el escape. Indica una mezcla rica en combustible. Una mezcla rica existe por exceso de combustible en la mezcla aire-combustible, lo que puede deberse a un mal ajuste o fallos en la regulación de la presión. A pesar de que la inyección mecánica fue un gran avance en su época, con la llegada de la inyección electrónica en los años 80 y 90, esta tecnología quedó en el pasado. Sin embargo, en motores diésel industriales aún podemos encontrar sistemas mecánicos funcionando, gracias a su durabilidad y simpleza. Luego llegó la inyección electrónica. Esto fue una revolución en la mecánica. Este sistema usa sensores y una computadora para calcular la cantidad exacta de combustible que necesita el motor en cada momento. Este es un sistema que desde que se creó ha venido evolucionando. Nos encontramos entonces diferentes formas de aplicarlo, según sea el lugar donde se ubiquen los inyectores, cómo se genera la presión para atomizar el combustible, la cantidad de inyectores en funcionamiento y otras variables que vamos a ir conociendo en próximos videos. Sin embargo, como todo sistema tiene unas ventajas y unas desventajas. Ventajas: más eficiencia, mejor rendimiento y menor contaminación. Desventajas: es más costoso de reparar y mantener, y como depende de sensores electrónicos, tenemos siempre la posibilidad de que el sistema colapse por un error o falla, que puede incluso ser sencilla, pero afecta todo el sistema de alimentación. Fallas comunes: pérdida de potencia, puede ser por inyectores sucios o dañados. Problemas de encendido: si el sensor de posición del cigüeñal falla, el motor no arranca. En otro video vamos a aprender sobre los sensores. Sacudidas al acelerar, generalmente causados por una falla en los sensores o que los inyectores estén obstruidos. Aumentan el consumo de combustible. Puede deberse a una lectura errónea del sensor de oxígeno. Podemos agrupar entonces los sistemas de inyección electrónica de la siguiente forma. Inyección monopunto. Fue de los primeros sistemas en utilizarse. Encontramos en este sistema un único inyector que suministra el combustible para todos los cilindros. Podríamos considerarlo como el que facilitó la transición entre los sistemas a carburador y a inyección electrónica. Inyección multipunto. Ahora cada cilindro tiene su propio inyector y el combustible se inyecta en el múltiple de admisión, teniendo ventajas en cuanto a la eficiencia del motor. En este grupo podemos ubicar dos sistemas, que según la ubicación de los inyectores vamos a darles un nombre. Inyección indirecta. Los inyectores se ubican en el múltiple de admisión, inyectan allí el combustible y este se desplaza hasta el cilindro para ser quemado. Inyección directa. El inyector se ubica en la culata y la gasolina se inyecta directamente en la cámara de combustión, aumentando la eficiencia y potencia del motor. Inyección mixta o dual. Esta es una tecnología que se ha venido implementando en motores modernos para mejorar la eficiencia y el desempeño. Básicamente combina la inyección indirecta y la inyección directa en el mismo motor, utilizando cada una según lo que más le convenga en diferentes condiciones de operación. ¿Cómo así? A bajas revoluciones y en cargas parciales el sistema usa la inyección indirecta, porque ayuda a mejorar la atomización del combustible y a reducir las emisiones de partículas. A altas revoluciones o cuando se requiere mayor potencia, entra en acción la inyección directa, que optimiza la combustión y mejora el rendimiento. En situaciones donde se necesita la máxima potencia, como aceleraciones fuertes, ambos sistemas pueden trabajar al mismo tiempo para garantizar una mezcla óptima y un mejor desempeño. Inyección de combustible en motores diésel. Aunque este sistema de inyección requiere un video completo solo para él, vamos a mencionar sus generalidades. Los motores diésel no utilizan carburadores, sino que utilizan inyección de alta presión. Aquí el combustible se inyecta directamente en la cámara de combustión, donde se enciende por compresión sin necesidad de bujías. Existen dos tipos principales de inyección diésel. Tenemos la bomba rotativa o lineal. Esta usa una bomba mecánica para enviar el combustible hasta los inyectores. O también tenemos el riel común. Este es el sistema más moderno, con un tubo común de alta presión que suministra combustible a todos los inyectores que ahora están controlados electrónicamente.
Cuando el sistema de alimentación no funciona bien, el motor empieza a dar señales de alerta. Algunas de las más comunes son pérdida de potencia. Se siente como si el carro no respondiera igual cuando se acelera. Esto puede ser porque el motor no está recibiendo suficiente combustible o porque la mezcla de aire-gasolina no es la adecuada. Consumo excesivo de combustible. Si el sistema de inyección no está trabajando bien, puede inyectar más gasolina de la necesaria, haciendo que el motor aumente su consumo. Humo negro en el escape. Este es un indicio claro de que la mezcla es muy rica en combustible. Puede ser por un inyector goteando, una lectura errónea de los sensores o problemas en la presión de combustible. Arranques difíciles o el motor se apaga. Si el combustible no llega con la presión correcta o si hay aire en el sistema, el motor puede demorar en encender o incluso apagarse en la marcha. Las causas más comunes de estos problemas son filtros de combustible sucios, porque el filtro se encarga de atrapar impurezas del combustible antes de que lleguen a los inyectores. Bomba de combustible defectuosa. Ya sabemos que la bomba es la que envía el combustible desde el tanque hasta el motor con la presión correcta. Si está fallando, puede generar una presión irregular, haciendo que el motor pierda fuerza o que ni siquiera encienda. Inyectores obstruidos o con fugas. Como los inyectores pulverizan el combustible dentro de la cámara de combustión, si están sucios pueden rociar de manera desigual o no cerrar bien, lo que genera una mala combustión, exceso de humo y pérdida de potencia. Si se notan estos síntomas, lo ideal es revisar el sistema cuanto antes. Una limpieza de inyectores, cambiar el filtro de combustible y verificar la presión de la bomba pueden evitar daños más costosos en el motor. Como hemos visto, la evolución de los sistemas de alimentación ha permitido motores más eficientes, potentes y menos contaminantes. Si tienes un vehículo con carburador, puedes mejorar su rendimiento con ajustes regulares y limpieza. Si usas inyección electrónica, recuerda hacer mantenimiento de los inyectores y cambiar los filtros de combustible a tiempo. ¿Cuál de estos sistemas tiene tu vehículo? ¿Qué problemas has tenido con alguno de estos sistemas? Déjalo en los comentarios para que todos aprendamos. No olvides suscribirte al canal Viatec para más contenido sobre mecánica y tecnología automotriz. Nos vemos en el próximo video.